¿Qué es eso de que Ildefonso ha roto contigo? Madre, hay clientes, luego hablamos de eso. Contéstame. Pues eso, que ha roto conmigo. ¿Qué quiere que le diga yo? Tendrá que preguntarle a él. No lo entiendo. Hace un rato vino aquí tan risueño como siempre. ¿Que venía a romper contigo? Pues debe ser que sí. Sin que tú lo propiciaras, ¿no? Hablamos del asunto del duelo con Antoñito y le dije lo que me parecía. ¿Cómo se te ocurre? Padre, un hombre que es capaz de batir en duelo a otro solo por una diferencia de opinión es que está enfermo. Y de todas maneras no creo que ese fuera el motivo por el que ha roto conmigo. Ah, no, entonces, ¿por qué? La experiencia en la guerra le ha desequilibrado. Y cree que todo lo puede conseguir a partir de las armas. Y no es mi caso. Camino, por favor, es un hombre culto, bueno, de buena familia. Hasta está de acuerdo contigo en tu afición por la pintura. Sí, parecía ser todo eso. Pero ha resultado ser un hombre violento. Y además que ha sido él el que ha cortado conmigo, no yo con él. ¿Y que haya sido él te hace feliz? Pues no lo voy a engañar. Sí. Buenas. ¿Cómo va el día? Mal. Tu hermana ha provocado que Ildefonso corte con ella. Bueno, madre, no se altere. En los noviazgos siempre hay tiras y aflojas. Además, con lo del duelo de Antoñito, las aguas bajaban revueltas. Se arreglará. La causa no es el duelo, ni Ildefonso. La causa es Maite Zaldúa. De verdad, maldigo el día en que esa mujer vino a este barrio. Lleva esta cuenta a la mesa 3, por favor. Aquí tienen. Espero no molestar. No, pero Rosina ha ido a darse un baño. De hecho, ni siquiera creo que haya entrado al agua. ¿Puedo avisarla? No, no hace falta. Quería hablar con usted. ¿Conmigo? Sobre Maite Zaldúa. Desde el primer momento he desconfiado de ella. Pero la verdad es que desde la exposición mis desconfianzas se han avivado. Ya. No sé muy bien qué puedo decirle yo. Pero sí es cierto que la exposición ha resultado ser muy escandalosa para algunos. Había un cuadro, un desnudo femenino. Voy a ser directa, era mi hija. Con todos mis respetos, doña Felicia, pero yo no he visto a su hija sin ropa. No podría saber algo así. Había algo en ese cuadro, no sé, un magnetismo, una familiaridad que tiraba de mí. No sé, tal vez sean sospechas infundadas, ¿no? Escuche, Maite es una grandísima pintora. Produce ese efecto en todos los que ven sus cuadros. No, no es eso. ¿Sabes si mi hija ha posado para ella? ¿Cómo podría saber algo así yo, doña Felicia? No puedo. Al menos no lo ha hecho en mi presencia. Liberto, por favor, usted ha estado en el estudio de Maite. ¿En algún momento vio algo extraño? Es que ni siquiera sé qué quiere decir con algo extraño. Creo que Maite está seduciendo a mi hija. Por favor, se lo ruego, si usted sabe algo, por favor, dígamelo. No quiero que esa Maite influya más en mi hija. Camino está a punto de hundir su vida y yo estoy a tiempo de salvarla. Por favor, no me va a decir nada. Es un tema en el que yo no debería entrar.
Pero usted es amiga de esta casa y deseo lo mejor para su familia. No, entonces estoy en lo cierto. Creo que sí. Creo que Maite y Camino mantienen una relación amorosa.